Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver dos puntos extra, el punto Jing Tan y el punto Bi Tong. Bueno, aparte de los puntos de los meridianos principales, en acupuntura hay puntos extras con funciones muy específicas. Hoy en este vídeo vamos a ver dos de esos puntos. El primer punto que vamos a ver es el punto Jing Tan. Quizás sea uno de los puntos extras más utilizados dentro de la acupuntura. Este punto no tiene una característica en particular. Este punto se va a localizar justo en el medio del entrecejo por encima de la nariz. Vamos a verlo ahora cómo localizarlo correctamente de forma práctica. Bueno, vamos a localizar de manera práctica el punto Jing Tan. Hemos dicho que el punto Jing Tan se encuentra localizado en el medio del entrecejo por encima de la nariz, justo en la intersección de estas dos líneas estaría localizado el punto Jing Tan. Estaría localizado justo aquí. Vamos a ver cómo colocar una aguja para estimular este punto. Para punturar este punto vamos a coger de esta manera un pequeño pellizco y vamos a colocar la aguja en forma oblicua, y aquí estaríamos estimulando el punto Jing Tan. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, la principal función de este punto es calmar el Shen, relajar la mente. También este punto va a facilitar el sueño. También es un punto que va a despejar la nariz, y también va a ser un punto que va a eliminar viento interno. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, como hemos visto, la principal función de este punto es calmar el Shen, calmar, relajar la mente. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando hagamos tratamiento de ansiedad, cuando hagamos tratamientos de depresión, cuando haya intranquilidad mental. También dentro de las funciones dijimos que es un punto que va a facilitar el sueño. Por lo tanto, lo podemos utilizar cuando hagamos tratamiento para el insomnio. También dentro de las funciones dijimos que es un punto que va a ayudar a despejar la nariz. Por lo tanto, lo podemos utilizar como tratamiento complementario cuando haya congestión nasal, cuando haya epistasis, cuando haya sinusitis. Y también dijimos que es un punto que va a eliminar el viento interno. Por lo tanto, lo podemos utilizar como tratamiento complementario en caso de hipertensión y convulsiones. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, va a ser un punto que lo podemos combinar cuando hagamos cualquiera de los tratamientos anteriormente mencionados. Cuando hagamos tratamiento para calmar el Shen, tranquilizar a la persona, cuando hagamos tratamientos para el insomnio, o cuando hagamos tratamiento para descongestionar la nariz, la zona de las fosas nasales, o también cuando haya hipertensión y convulsiones. Bueno, el segundo punto extra que vamos a ver es el punto Bi Tong. Es un punto extra muy utilizado también dentro de la acupuntura. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, este punto no va a presentar ninguna característica en particular. ¿Dónde se va a localizar este punto? Este punto se va a localizar justo al finalizar el surco nasolabial por encima del ala de la nariz. Vamos a ver la localización de forma práctica para hacerla correctamente. Muy bien, ahora vamos a localizar el punto Bi Tong. Hemos dicho que el punto Bi Tong se encuentra localizado al finalizar en la parte superior del surco nasolabial. El surco nasolabial es la marca que se encuentra entre el labio y la nariz, de un lado y del otro, y va a coincidir justo por encima del ala de la nariz. El ala de la nariz son esta parte más
blanda que tenemos aquí. Entonces, la intersección del área de la nariz con la parte superior del surco nasolabial estaría localizado el punto bitón. Es un punto bilateral y recordemos que nos va a servir para tratar patología de las fosas nasales. Vamos a ver ahora cómo colocar una aguja, cómo estimular este punto a través de la acupuntura. Yo lo voy a hacer con una pequeña guía. Colocamos la aguja dentro de la guía y lo vamos a punturar de forma perpendicular. Y lo vamos a hacer bilateral. De esta forma quedaría punturado el punto bitón. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, este punto tiene una función muy específica. Este punto nos va a permitir desobstruir y despejar lo que es la nariz, lo que son las fosas nasales. ¿Y cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, este punto lo vamos a utilizar cuando haya estornudo frecuente, cuando haya rinitis, cuando haya gripe, cuando haya congestión nasal, cuando haya sinusitis, cuando haya pólipos nasales. Este punto tiene una función muy específica, actuar directamente sobre la nariz y sobre las fosas nasales. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, a este punto lo podemos combinar perfectamente cuando estemos realizando cualquier tratamiento de patología de la nariz o de las fosas nasales.